Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román y en la clase de hoy día para segundo medio vamos a explicar algunos de los elementos que nos muestran cómo en los años 20 el liberalismo clásico fue haciendo colapso, ¿ya? Por eso acá tengo en la pizarra el título de Crisis de los años 20 o años 20, Crisis del liberalismo clásico o también llamado liberalismo ortodoxo, ¿ya? Con ortodoxo nos referimos a original. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque el liberalismo clásico u ortodoxo. Porque después, a finales del siglo XX, va a haber otro tipo de liberalismo, que es el neoliberalismo, que lo vamos a explicar posteriormente, ¿ya? Pero a esto se le llama liberalismo original, o liberalismo clásico, o liberalismo ortodoxo. Cualquiera de esos tres conceptos hace alusión a más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy día vamos a explicar 5 factores de por qué el liberalismo clásico terminó colapsando en los años 20. En la clase anterior explicamos algunas de las instancias de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿ya? En los años 20, que había una situación de bonanza, ¿cierto? Una situación de riqueza, acceso a consumo, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos era prácticamente un oasis a nivel mundial porque el resto de los países estaba muy mal, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, varios países de Latinoamérica, Chile, explicamos también algunas de las cosas que ocurrieron en Italia, en Alemania, y por lo tanto, Estados Unidos es uno de los pocos lugares del mundo donde hay estabilidad en los años 20. En los años 20 hay una crisis generalizada, ¿ya? Y esa crisis generalizada entonces va a ir llevando a que el liberalismo entre en un contexto de crisis. Entonces vamos a anotar 5 puntos, ¿ya? Para que ustedes lo anoten o lo registren ahí en sus apuntes y en base a eso vamos a ir desarrollando algunas ideas, ¿ya? El primer punto que vamos a colocar como parte de esta crisis del liberalismo en los años 20 son los, como aparece ahí, los totalitarismos. Primer punto, totalitarismo. Entonces, el totalitarismo es un elemento de crisis para el liberalismo de los años 20. Vamos a ponerlo acá con una flechita. Es uno de los elementos de crisis, ¿ya? ¿Y por qué es uno de los elementos de crisis? Porque el totalitarismo, como ya explicamos en la clase anterior, los totalitarismos que ocurrieron sobre todo en Italia y Alemania, lo que trataron de hacer fue principalmente controlar todos los ámbitos de la vida pública, ¿ya? Sobre todo entonces los gobiernos de Hitler y Mussolini, Hitler en Alemania desde 1931 y Mussolini en Italia desde 1922, trataron de controlar y militarizar la sociedad en su conjunto. Esto hizo que en muchas partes del mundo jefes militares o gente proveniente del mundo militar tuviera acceso a la política y tuviera mayor participación, ¿ya? Por ejemplo, en España hubo también, no sé, por ejemplo, una guerra civil en los años 30 y después de que termina esa guerra civil llega al poder, por ejemplo, Franco, ¿ya? Que es un militar de ultraderecha, simpatizante también de las ideas de Hitler, de Mussolini. Entonces, en ese sentido, en España también, por ejemplo, va a haber un gobierno militar en los años 30. Va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, también en Portugal, ¿ya? En Portugal se desarrolló el gobierno de António de Oliveira Salazar, y António de Oliveira Salazar tuvo una dictadura bastante larga en Portugal desde 1926 hasta 1974, o sea, casi, ¿cuánto? Como 50 años de gobierno aproximadamente. Y en el resto de Latinoamérica, entonces, también van a aparecer, producto de la crisis económica de 1929, ¿ya? Y por el descontento que había contra el sistema económico, también van a aparecer algunos gobiernos militares. Ya mencionamos al caso de Chile, con Carlos Ibáñez del Campo, en la clase anterior. Ibáñez, por ley o según la Constitución, debía gobernar 6 años, ¿ya? O sea, Ibáñez, su mandato de gobierno debía ser desde 1927 hasta 1933. No alcanzó a terminar su gobierno porque la crisis económica lo afectó mucho a Chile, ¿ya? Y terminó renunciando en el año 1931, ¿ya? Ahí la crisis del 29 juega un factor fundamental porque no solamente Chile, sino que toda Latinoamérica tenía una economía que exportaba en general materias primas, ¿ya? Por ejemplo, Chile exportaba salitre, Colombia exportaba café, Brasil exportaba café, Argentina exportaba carne, ya, Bolivia, Perú exportaban otros minerales, también
por ejemplo, en el caso de Perú también algo de cobre, ¿ya? Entonces, todas las economías latinoamericanas se van a derrumbar porque al entrar en crisis Estados Unidos en 1929, Estados Unidos era uno de los pocos compradores que tenían los países latinoamericanos. O sea, la mayor parte de las ventas de Chile y la mayor parte de la venta de muchos países latinoamericanos era hacia Estados Unidos. Por lo tanto, al entrar en crisis Estados Unidos, las economías de estos países van a entrar en crisis también, ¿ya? Ese tipo de economía de exportación se llamaba economía hacia afuera, ¿ya? ¿Por qué economía hacia afuera? Porque se basaba principalmente en la exportación y era una exportación de productos sin elaboración, o sea, una exportación básicamente de materias primas, ¿ya? Entonces también esa es una característica importante del liberalismo original o liberalismo clásico, que basa gran parte de su influencia o de su poderío en la exportación hacia afuera, sobre todo en el caso de los países que no eran potencias. O sea, estamos hablando, no sé, de los países de Latinoamérica, estamos hablando de países, no sé, africanos, asiáticos. Todos ellos simplemente exportaban materias primas. Bueno, los que no estaban bajo el dominio de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, ¿ya? Entonces, para el caso nuestro, para el caso latinoamericano sobre todo, había exportación de materias primas y a eso se le llamaba economía hacia afuera, ¿ya? Producto de esta inestabilidad política derivada de la crisis del 29, entonces, también van a llegar varios gobiernos militares al poder en distintos lugares de Latinoamérica. Mencionamos el caso de Chile con Ibáñez, y cuando Ibáñez renuncia, en 1931, llega al poder, en el caso chileno, una junta militar, ¿ya? Entre el año 1931 y 1932, en Chile van a haber prácticamente 10 gobiernos distintos. Entonces, si en un país hay 10 gobiernos distintos en un año y medio, entre el 31 y el 32, ustedes comprenderán que la situación no es para nada estable, ¿ya? Dentro de estos 10 gobiernos, hubo gobiernos que alcanzaron a durar 2 semanas, ¿ya? Pero los más reconocibles, tanto en términos de tiempo como en términos de importancia, ¿ya? Fueron primero una junta militar, ¿ya? Que se llamó la Junta Socialista, que era una junta de militares de tendencia política socialista que hicieron varias reformas y que alcanzaron a durar en términos de tiempo, en términos de gobierno, como un mes. Pero intentaron hacer cosas, ¿ya? Intentaron hacer algunos cambios, intentaron restaurar la situación económica, no les resultó. Y posteriormente hubo otro gobierno de un militar que estaba ligado a la Fuerza Aérea de Chile, a la aviación, que fue el gobierno de Carlos Dávila, ¿ya? Y Carlos Dávila alcanzó a gobernar aproximadamente unos 3 meses, ¿ya? Entonces ya tenemos, o vemos como, por ejemplo, con Ibáñez, con la Junta Militar Socialista y con el gobierno de Carlos Dávila, se ve de alguna manera ahí la influencia militar en Chile, ¿ya? Recuerden, como dijimos en la clase anterior, que lo militar ahora va a ganar peso porque el liberalismo, una de las cosas que defendía era la democracia. Y la democracia, al entrar en crisis o al ser cuestionada, lo militar y lo autoritario pasa ahora a tener un mayor poder o una mayor influencia, ¿ya? Otros ejemplos de gobiernos militares que llegan en los años 20, en los años 30, por ejemplo, tenemos el gobierno de Maximiliano Hernández en El Salvador, país centroamericano, que en el año 1931 desconoce unas elecciones que se hicieron, ¿ya? Porque en las elecciones ganó el Partido Comunista. Entonces Maximiliano Hernández, que era un militar anticomunista, declaró nulas las elecciones y estableció un proceso de represión contra la población, ¿ya? Eso en El Salvador. Y así como Chile entró en crisis por el tema del salitre, como Estados Unidos ya no le compra salitre, en el caso de El Salvador fue el tema del café, ¿ya? El Salvador exportaba café y entró en crisis producto de lo que ocurre en Estados Unidos en 1929, ¿ya? Pero los efectos de esta crisis en El Salvador se empiezan a desarrollar en 1931. También tenemos, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que también hay aquí una especie de golpe de Estado. En Nicaragua llega al poder Emiliano Chamorro en 1926. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, va a haber una revolución en 1930, ¿ya? Que ahí fue por motivos entre políticos y económicos. Hubo una disputa entre la capital y algunas provincias como Minas Gerais, Río Grande do Sur, Paraíba,
Y a partir de eso entonces hay una revolución en 1930 y llega al poder un gobierno militar, que es el gobierno de Getúlio Vargas, ¿ya? Entonces aquí tenemos varios casos: Brasil, Chile, Nicaragua, El Salvador, ¿ya? En Cuba posteriormente a finales de los años 30 también va a llegar una especie de dictadura apoyada por Estados Unidos, que es la de Fulgencio Batista, ¿ya? Entonces hay varios casos donde llegan militares al poder, no solamente, como ya dijimos, en Italia, Alemania y Portugal, sino que también en Chile, en Brasil, en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador, etc., ¿ya? Entonces los gobiernos más totalitarios o con influencia militar van a llegar al poder, y ese va a ser un factor de crisis del liberalismo, ¿ya? Por eso lo pusimos como el punto número 1. Punto número 2. Acá está. Punto número 2. Movimiento obrero. El movimiento obrero es importante porque no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa y en Estados Unidos se desarrollaron varios movimientos obreros desde finales del siglo XIX, ¿ya? No hay que olvidar, por ejemplo, que conmemoraciones actuales, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, ahí lo que se conmemora es el asesinato o la matanza de unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Estados Unidos, ¿ya? A finales del siglo XIX. ¿Qué estaban protestando esas mujeres? Estaban protestando por mejores condiciones laborales, aumento de sueldo, seguridad laboral. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las protestas de Chicago, también en Estados Unidos, cuando también un grupo de trabajadores van a ser condenados a muerte por unos disturbios en unas protestas que hubo en la ciudad de Chicago. Entonces ya, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento obrero empieza a tomar fuerza prácticamente desde 1850, 1860. Ahora, para el caso de Latinoamérica, eso va a ser un poco posterior, y acá las primeras organizaciones obreras que empiezan a desarrollarse son aproximadamente en la década de 1870, 1880, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En muchos lugares del mundo, la mayor parte de las personas todavía trabajaba en el campo, en el sistema agrícola. Pero de a poco, cuando se van desarrollando las industrias, los trabajadores que laboraban en las industrias son los que empiezan a exigir mejores condiciones laborales, ¿ya? Por lo tanto, es obvio o evidente que de alguna manera en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, el movimiento obrero iba a surgir primero, porque son esos países los que desarrollan el tema de la industria primero, ¿ya? En el caso de Latinoamérica, o sea, obviamente la industria latinoamericana es mucho más tardía que la industria europea. En Europa, en 1850, se inicia un proceso de industria masivo, y acá en Latinoamérica recién nuestro proceso latinoamericano masivo de industria es como en 1930. O sea, estamos hablando aproximadamente, ¿cuánto? De unos 60 o 70 años de diferencia, aproximadamente. Entonces, de alguna manera es lógico también que el movimiento obrero latinoamericano se haya desarrollado con posterioridad. Como dije, en Latinoamérica había algunas instituciones obreras, principalmente desde 1880 en adelante. Nuestra industria era muy, pero muy básica en ese entonces, no había prácticamente nada. Lo único que hay de industria, o lo poco que hay de industria en Latinoamérica, tenía que ver con el tema de los alimentos, ¿ya? Pero son industrias bien rudimentarias, bastante artesanales. O sea, ¿qué se empieza a producir acá? No sé, algunas instancias ligadas con, no sé, alimentos. En el caso del sur de Chile, por ejemplo, no sé, algunos embutidos. Hay también en Chile producción, la poca industria que hay en Chile, por ejemplo, está ligada a la producción de vino, ¿ya? O de cerveza en el sur de Chile. Pero en general, todo el tema de la industria en Latinoamérica es muy, pero muy precario. Y recién, en nuestro caso, como ya dijimos, vamos a tener un proyecto industrial consistente, más o menos entre 1930 y 1940, ¿ya? Por lo tanto, aquí el movimiento obrero chileno, argentino, brasileño, etc., se va a rebelar de alguna manera contra el antiguo sistema económico que tenían los patrones, ¿ya? Entonces acá en Chile también se van a desarrollar un montón de protestas, y las protestas en Chile empiezan de manera fuerte en 1903, ¿ya? Empiezan a haber protestas en Antofagasta, los trabajadores portuarios, en Valparaíso, lo mismo.
empiezan a haber protestas en Santiago por el alza del precio de la carne, empiezan a haber protestas también en las salitreras, en Quique, ¿ya? Los trabajadores de las salitreras van a la ciudad de Quique, hacen una protesta, y el gobierno termina respondiendo a esto simplemente con violencia y manda a los militares a reprimir esa manifestación, y ahí terminan asesinadas cerca de 2000 personas en lo que se conoce como la matanza de Santa María de Iquique. Santa María era el nombre de la escuela donde estaban refugiados los trabajadores salitreros, ¿ya? Ya, entonces el movimiento obrero se empieza a organizar en el mundo en general y va a tomar mucha fuerza, ¿ya? Sobre todo en los años 20, en distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿ya? El descontento de estas provincias también provenía de alguna manera de trabajadores brasileños, ¿ya? Entonces, la crisis generalizada que empieza a haber en la década de 1920 también va a estar influida por el movimiento obrero. Porque claro, si por ejemplo, los trabajadores exigen mejores sueldos, ¿ya? Eso obviamente es un costo mayor para el empleador o el dueño de la fábrica o el dueño de la actividad económica. Entonces, obviamente, los que dirigen la actividad económica es la clase alta de los países. Entonces, muchas veces se optaba o se optó en distintos países más que por decir, ya, les vamos a dar estos beneficios sociales, les vamos a subir los sueldos o les vamos a mejorar las condiciones laborales. En vez de hacer eso, lo que simplemente hacían era fortalecer al sector militar y mandar a reprimir a la gente, ¿ya? Y las protestas no eran como hoy día, que hoy día, no sé, algunos elementos de disuasión o para hacer que la gente se vaya y no proteste. Hoy día hay, no sé, carros lanzagua, lanzagases, pero lo habitual de las tropas militares o de las fuerzas policiales en 1920 era que reprimieran a la gente literalmente a balazos. O sea, no había ningún método para hacer que la gente se dispersara de manera menos violenta. Simplemente disparos y eso era todo el asunto, ¿ya? Entonces era muy frecuente que en cada protesta también hubiesen varios muertos. Era algo muy, pero muy típico. Como ocurrió en el caso de Chile, como ya dijimos, que eso fue un caso excepcional, el de la matanza de 1907 en la Escuela Santa María, ¿ya? Entonces el hecho de que el movimiento obrero se organizara y pidiera mejores condiciones laborales, también de alguna manera, claro, era un beneficio para los obreros. En muchos países los primeros códigos laborales o los primeros códigos del trabajo son precisamente de esta época y surgen principalmente a partir de las manifestaciones obreras en general, ¿ya? Pero claro, eso también le quita cierta estabilidad, podríamos decirlo así, al liberalismo de esa época, porque claro, había que gastar más dinero, al haber protestas había menos estabilidad y menos continuidad del trabajo, entonces eso obviamente afecta a cómo se desarrolló el sistema liberal original, ¿ya? Entonces ese es el segundo punto que también influye en el proceso de estabilidad en el proceso de inestabilidad del liberalismo de los años 20. El tercer punto a considerar, que aparece ahí, es la cultura de masas y la vanguardia, ¿ya? Tercer punto, cultura de masas. Cuarto punto, vanguardias. Esto aparece en el libro del Ministerio, ya que ustedes, si no lo alcanzaron a retirar, también lo pueden conseguir en PDF, en la página del Ministerio. Les voy a dejar un link ahí por si el libro lo quieren descargar y tenerlo en PDF, ¿ya? En este libro, en las primeras páginas, ¿ya? En la página 20, a ver exactamente, en la página 24 y en la página 26 aparece el punto 3 y el punto 4, ¿ya? Y aparece ahí la aparición de la cultura de masas, ¿ya? Y dentro de la cultura de masas van apareciendo varios, podríamos llamarlo así, medios de comunicación que hacen que ahora todo esto tenga un carácter mucho más masivo, ¿ya? Toda la comunicación tenga un carácter más masivo. Por ejemplo, aparece la radio, ¿ya? Que la radio es importante porque permitía comunicar, no sé, elementos políticos, permitió el desarrollo de la publicidad, ¿ya?
Y la radio, antes las radios eran gigantes, eran un mueble que estaba dentro de la casa, ¿ya? Y habitualmente la gente ponía el radio como cerca de la ventana. Entonces había mucha gente que se juntaba en, no sé, afuera de las casas a escuchar radio, ¿no? Y fue un medio de comunicación muy importante, porque a partir de esto entonces se pudo desarrollar, se pudieron desarrollar instancias de comunicación distintas. También hay una expansión de la prensa a principios del siglo XX, que es parte también de la cultura de masas. También empiezan a masificarse los deportes a nivel general. En el caso, por ejemplo, aparece acá, empieza a desarrollarse el fútbol en Europa, 1920, 1930, el rugby en Estados Unidos, el boxeo también es un deporte muy popular dentro de ese contexto. Y es ahí cuando se empiezan a desarrollar las primeras competiciones internacionales, ¿ya? Y para esto, por ejemplo, podemos hablar, no sé, del primer mundial de fútbol. El primer mundial de fútbol es en 1930, ¿ya? Justo en este periodo, y es un fiel reflejo de la cultura de masas. El primer mundial de fútbol, en 1930, se realizó en Uruguay, ¿ya? Y Chile participó en ese mundial y fue eliminado por Argentina, ¿ya? La final la jugaron Argentina y Uruguay ganó el primer mundial en 1930, ¿ya? Ahora, también en ese contexto aparece el cine como parte de esta cultura de masas. Imagínense, antes no había nada para entretenerse en términos como de pantallas, ¿ya? No existía la televisión en 1930, por lo tanto, cuando la gente iba al cine, había mucha gente que, por ejemplo, se asustaba, no sé, cuando venía la imagen de un tren, o cuando había una explosión, o cosas de ese tipo. La gente se asustaba porque no estaba acostumbrada a ver ese tipo de imágenes. Inicialmente el cine no tenía sonido, ¿ya? Se ha desarrollado toda una película, habían una especie de subtítulos, y habitualmente había una persona, ya fuera hombre o mujer, que para ambientar la película tocaba el piano. Entonces, por ejemplo, si había una escena de acción rápida, el pianista tocaba así bastante rápido, ¿ya? Para generar un ambiente de tensión. O si había, no sé, una escena romántica, por ejemplo, el pianista tocaba una, no sé, una melodía bonita, romántica. Entonces, con eso se ambientaba el sonido, ¿ya? El hecho de que se haya masificado la radio, la prensa, el cine y los deportes nos van mostrando cada vez un mundo más global, ya a nivel general. Y también esto de alguna manera va generando una cierta, ¿cómo decirlo?, crisis o tensión, sobre todo en los grupos de poder. ¿Por qué? Porque antiguamente, o en el siglo XIX principalmente, todo el arte estaba reservado a las clases más altas, ¿ya? Antes, por ejemplo, no sé, el teatro o no sé, la ópera o la pintura o la escultura eran artes que tenían que ver con los sectores sociales altos, ¿ya? Una persona de clase alta podía pagar, no sé, la entrada para ir a ver una obra de teatro, o podía pagar una entrada para, no sé, la ópera o para entrar al museo, y los sectores más pobres no tenían acceso a esto. Con el desarrollo de la cultura de masas, los sectores pobres o los sectores obreros cada vez van a tener mayor acceso a la cultura y mayor acceso al conocimiento en general. Por lo tanto, no sé, ahora, por ejemplo, pueden ver en el cine una película sobre cualquier cosa, ¿ya? Y al haber mayor comunicación y al haber mayor conocimiento en general, eso también ayuda al proceso de organización obrera en general. Entonces, por lo tanto, a ver, si por ejemplo un obrero no sabía leer, ¿ya? No podía leer ningún libro ni ningún documento, no sé, supongamos de los partidos políticos o de las organizaciones obreras que llamaban a la revolución, al cambio, etcétera. Pero ahora, en cambio, por la radio se podían oír, por ejemplo, discursos de algún político, o se podían oír discursos de algún tipo de dirigente. Entonces, esto también, el desarrollo de la prensa y la radio, sobre todo, ayudan a que el movimiento obrero se vuelva más fuerte en general, ¿ya? Se empiezan a comunicar y a difundir distintos tipos de ideas en ese contexto, y la radio iba a jugar un rol fundamental, ¿ya? Entonces va a haber un mayor acceso al conocimiento a nivel general, a lo que podríamos llamar hoy día la cultura popular o cultura de masas, ¿ya?
Eh, y ese también, claro, por un lado es algo positivo porque permite el mayor desarrollo del conocimiento y la comunicación, pero eso va a ser perjudicial para las élites de los países que antes eran los que manipulaban o los que controlaban absolutamente todo lo que tenía que ver a nivel cultural, ¿ya? Y también derivado de lo mismo, era muy frecuente, por ejemplo, que los líderes militares de algunos países trataran de difundir, por ejemplo, no sé, el deporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque como era algo que estaba de moda y era algo que estaba siendo muy, pero muy popular en ese contexto, muchos presidentes trataron de sacar un poco de provecho político de esto. El mismo Carlos Ibáñez del Campo, por ejemplo, que de ahí viene como esta costumbre de que no sé, los equipos de fútbol van a ver al presidente cuando, no sé, tiene un logro importante o algo así. Acá, Carlos Ibáñez del Campo, en el caso de Chile, por ejemplo, fue a fotografiarse con el equipo original de Colo-Colo, que Colo-Colo fue fundado, si mal no recuerdo, en 1927, por ahí. Inicialmente Colo-Colo fue a jugar una gira a Europa, ¿ya? A España principalmente, y ahí muere uno de sus fundadores, David Arellano, ¿ya? Entonces, posteriormente el equipo Colo-Colo, por su buen desempeño, etcétera, etcétera, es recibido en el Palacio de la Moneda por Carlos Ibáñez del Campo, y ahí Ibáñez del Campo se fotografía con el equipo Colo-Colo, ¿ya? Entonces el deporte, de alguna manera también, al ser una expresión popular, los líderes políticos tratan de sacarle provecho a eso. Y es parte de esta cultura de masas que empieza a aparecer. En este mismo contexto también aparecen vanguardias artísticas, ¿ya? Y las vanguardias artísticas van a ser sumamente importantes. Esto está en el libro en la página 24. Dice ahí: la ruptura de los cánones tradicionales. ¿Cuáles eran los cánones tradicionales? Lo que habíamos dicho, que venía del siglo XIX. Los cánones que venían, por ejemplo, no sé, de la pintura, la escultura, el teatro, la ópera, que era lo que podríamos llamar una especie de arte liberal burgués. Es el arte que viene desde el siglo XIX, ¿ya? Y ahora, con las vanguardias que aparecen en la época, ese tipo de arte va a empezar a ser cuestionado en general. Entonces aparecen varios movimientos, como el dadaísmo, por ejemplo, ¿ya? Dice acá, como parte de las vanguardias artísticas, el dadaísmo buscaba provocar, causar polémica y ridiculizar las expresiones artísticas tradicionales, usando el absurdo para escandalizar. Uno de sus artistas más reconocidos fue Marcel Duchamp, ¿ya? Una de las principales obras de Duchamp, como obra artística, era un urinario. Un urinario, una taza de baño, ¿ya? Y la colocó ahí en una exposición en un museo, como decir, ya, esto es arte. Entonces, claro, una persona que estaba acostumbrada al arte del siglo XIX, el hecho de que te pusieran una taza de baño como un objeto artístico era algo o extraño o rupturista para la época, ¿ya? Que era lo que querían hacer los dadaístas. Entonces Duchamp, con su imagen del urinario, es como bien importante en ese sentido. Aparecen otros movimientos de vanguardia, como por ejemplo el surrealismo, ¿ya? Dice acá: influido por el psicoanálisis, se centra en la representación del mundo de los sueños y la exploración de la dimensión irracional e instintiva del ser humano. Principales exponentes del surrealismo: Salvador Dalí y René Magritte, ¿ya? Acá aparece una imagen de una pintura de Dalí que se llama La persistencia de la memoria, ¿ya? Que esta escena ustedes probablemente la deben haber visto en más de alguna, no sé, en alguna parte como a modo de parodia, en programas de televisión. Aparece, no sé si lo han visto, aparece una parodia de esto en Los Simpsons también, ¿ya? En un capítulo cuando Homero está buscando a su alma gemela y se le aparece un zorro que le dice, no sé, debes buscar a tu alma gemela. Ahí aparece una referencia de eso, de esta pintura de Dalí, ¿ya? Y esa pintura de Dalí entonces es parte del surrealismo. También está el expresionismo. Postula que la vida interior del creador le daba forma a la realidad representada. Buscaba darle mayor relevancia al sentimiento y a la emoción. Uno de sus representantes más importantes fue Edvard Munch, ¿ya? Edvard Munch con El Grito, que es su obra principal, que ustedes la habrán visto también en más de algún contexto,
que aparece en una especie como de puente, aparece una figura de alguien gritando, que aparece así. ¿Ah? Supongo que lo habrán visto en algún contexto. Es una idea bastante como recurrente que también está mucho en la cultura popular, ¿ya? El grito de Edvard Munch. El cubismo, también otro movimiento de vanguardia, proponía representar el espacio en la pintura fragmentado en planos sólidos y permitiendo que distintos ángulos de la imagen pudieran ser vistos simultáneamente. Figura importante acá tenemos a Picasso, por ejemplo, que una de sus obras principales es el Guernica, ¿ya? El Guernica de Picasso, que intenta representar algunos elementos de la Guerra Civil Española, ¿ya? Algunas de estas imágenes se las voy a dejar como una especie de archivo adjunto, ¿ya? Terminando la clase les voy a dejar ahí unos videos que hablan de los movimientos de vanguardia y también un par de imágenes, ¿ya? Eso lo vamos a adjuntar aquí al final de la clase para que ustedes puedan ver estas obras del El Urinario de Duchamp, el Grito de Edvard Munch, etc., ¿ya? Lo importante de todos estos movimientos, dadaísmo, surrealismo, expresionismo y cubismo, que todos de alguna manera son una crítica al arte que venía de antes, al arte liberal burgués, que venía desde el siglo XIX, ¿ya? Entonces, al ser una crítica, de alguna manera van a cuestionar el arte original, el arte del siglo XIX, nos referimos, ¿ya? Entonces, estos movimientos de vanguardia, junto con el cine, la radio, los deportes, etc., van a desarrollar ahora una cultura mucho más global, que es una cultura de masas. Y esa cultura de masas, a la larga, va a terminar siendo un elemento que va a hacer quebrar, o que va a quebrar o que va a fragmentar un poco la idea liberal original. Porque en el liberalismo original, los que tienen el poder hegemónico, los que manejaban la economía, la política, la cultura, era la clase alta liberal burguesa. Y ahora, con los movimientos obreros, con las vanguardias y con el tema de la cultura de masas, esa idea de hegemonía del poder, ya que controlaban todo el poder, controlaban todos los ámbitos de la vida pública, se va a empezar a romper de a poco, ¿ya? Entonces ahora el arte va a pasar a ser un arte, de alguna manera, el arte va a estar más accesible a los sectores populares. Y también un elemento muy, pero muy importante que empieza a ocurrir aquí entre los años 20 y los años 30 es que en muchas partes del mundo empieza a aparecer una clase media, ¿ya? Antes no había una clase media, había una clase alta y una clase baja y estaban muy separadas. Y acá, con el desarrollo, entre otras cosas, de la educación, el comercio y otras instancias, empieza a aparecer o empieza a desarrollarse lo que hoy día podríamos entender como una clase media, ¿ya? Entonces también va a ser la clase media la que va a acceder al cine, a los medios de comunicación, al deporte. Entonces, de alguna manera, ese poder que tenían las élites del siglo XIX, de a poco se empieza a romper, y eso también va a generar una crisis del sistema liberal, ¿ya? Acá tenía como último punto, en la pizarra, como el punto número 5, crisis económica y política. De alguna manera la crisis política ya la expliqué, en el sentido de que el liberalismo va a entrar en crisis y va a ser profundamente cuestionado, entre otras cosas por algunos movimientos más totalitarios, militares, etc. Pero la idea liberal y ese libre mercado original u ortodoxo también va a ser muy criticado por el movimiento obrero. Entonces hay una crítica generalizada y una crisis del ámbito político, una crisis de la democracia que va a ser evidente, porque como ya dijimos, en muchas partes del mundo los gobiernos totalitarios o militares empiezan a ganar poder, ¿ya? Y como último punto ya para ir cerrando, faltó decir o faltó hablar o explicar el tema de la crisis económica. Solamente me quiero quedar con la idea, para que ustedes puedan como dimensionarlo, de que el problema que hubo a nivel económico en Estados Unidos, sobre todo, fue que el antiguo sistema liberal colapsó. ¿Y por qué colapsó? Bueno, principalmente porque el sistema de libre mercado necesita traslado de productos, ¿ya? Venta, compra de productos de un lado a otro. Y como la mayor parte de los países, Inglaterra, Francia, las otras potencias, Latinoamérica está muy mal en general, Estados Unidos deja de comprar muchos de estos productos y como Estados Unidos entra en crisis, todo el mundo entra en crisis. El problema que hubo en Estados Unidos fue que se produjo de manera demasiado libre e irresponsable. ¿Por qué? Porque la bolsa de comercio funciona de la siguiente manera. Las empresas venden un porcentaje de su propiedad
a la gente, para que la gente, cualquier persona pueda invertir en la bolsa. Entonces supongamos, ya, las empresas venden sus partes en acciones. Entonces en la bolsa de comercio yo puedo decir, ya, si yo tengo, no sé, supongamos, 10 millones de pesos, voy a comprar el 1%, no sé, de Falabella, supongamos. Y después si la empresa tiene ganancias, como yo soy socio porque tengo el 10% de Falabella, si yo tengo un porcentaje de Falabella y Falabella tiene ganancias, yo también voy a tener ganancias derivado de mi inversión en la bolsa. Si la empresa tiene pérdidas, yo también voy a asumir esas pérdidas, ¿ya? Entonces acá la gente se movía mucho por datos inexactos o por especulación, porque ¿cuál era la única forma de la gente de poder ver si la empresa le iba bien o no? Por ejemplo, cuánto vendía, o qué nivel de ganancia tenía, o cuánto estaba produciendo. Entonces, si una persona común y corriente decía, oye, mira, no sé, esta empresa de radios está fabricando mucho, está contratando más trabajadores, entonces le está yendo bien, ya, entonces vamos a invertir en tal empresa de que fabrica radios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Muchas fábricas empezaron a producir más de lo que la gente realmente estaba comprando. ¿Para qué? Para dar una imagen de estabilidad. Porque si, por ejemplo, ya una empresa de radios producía todos los meses 1000 radios y ahora producían, no sé, 500, la gente iba a decir, pero están produciendo menos. Quiere decir que les está yendo mal. Por lo tanto, ya no voy a invertir en esta empresa de radio porque está teniendo pérdidas, ¿ya? Entonces, por una especie de instancia de apariencias, lo que en economía se llama especulación, muchas industrias empezaron a producir más de lo que estaban vendiendo realmente. O sea, si por ejemplo una industria que producía radios o que producía refrigeradores, supongamos estaba vendiendo, no sé, 1000 productos al mes, en vez de producir 1000 productos, producían 2000 para dar una imagen de que les estaba yendo bien a nivel general, ¿ya? Entonces muchas empresas de forma irresponsable empezaron a producir más de lo que realmente estaban vendiendo. Entonces, claro, si la gente compraba, supongamos, ya, en todo el mercado compraba 500 refrigeradores en la década de 1920, y las empresas, entre todas las empresas, estaban produciendo, no sé, 5000, obviamente quedaba todo un stock de productos que nadie compraba. Y eso hizo que los precios empezaran a bajar, ¿ya? Entonces los precios de muchos productos empezaron a bajar, bajar, y llegaron a un punto en que las empresas, por ejemplo, estaban produciendo mucho y la gente estaba comprando poco o nada. Y eso, el hecho de que los precios se derrumbaran a nivel general, hizo que las empresas empezaran a tener pérdidas. Y las empresas, al tener pérdidas, empezó a bajar el valor de las acciones, ¿ya? Entonces, en octubre de 1929, el 24 de octubre, los precios de la bolsa de comercio, ¡pum!, se desplomaron y hubo gente que tenía inversiones en estas empresas que perdieron en un lapso de 2 o 3 horas, perdieron millones y millones de dólares, ¿ya? Ante eso hubo gente que se suicidó, hubo muchos suicidios, gente, no sé, se tiraba por la ventana cuando le informaron que había perdido, no sé, 10 millones de dólares, por ejemplo. Y eso produjo una especie de pánico generalizado y toda la gente empieza a tratar de vender sus acciones, venderlas, para tratar de recuperar algo. Y los precios, al ser tanto el pánico, los precios bajan de las acciones y al final muchas acciones terminaron valiendo 0 y la gente perdió millones de dólares, ¿ya? Eso produjo una crisis económica brutal en Estados Unidos y esa crisis después generó efectos en otros lugares del planeta, como ya lo mencionamos en Europa, en América Latina, etc., ¿ya? Entonces, la última idea con la que quiero que se queden es que la crisis de 1929 fue una crisis provocada por el exceso de oferta. Hubo demasiada oferta, hubo demasiado ofrecimiento de productos en exceso que la gente no estaba comprando, ¿ya? Por lo tanto, con esta crisis de sobreoferta, que también es llamada o conocida mundialmente como la crisis del 29 o la crisis de Wall Street, eso también hace que Estados Unidos se debilita su economía, se debilita su política de carácter liberal democrático, y en muchos lugares del mundo entonces se empieza a cuestionar, oye, pero ¿por qué es tan útil el liberalismo o por qué es tan útil la democracia si nos llevó a una crisis como la crisis del año 29? ¿Ya? El liberalismo ya estaba siendo criticado por
porque en fondo una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue la lucha entre los países que desarrollaran este libre mercado o libre comercio. Por lo tanto, al fracasar el liberalismo a finales de los años 20, se empiezan a desarrollar soluciones de carácter más autoritario o más militar, que es lo que ya habíamos explicado o mencionado, ¿ya? Entonces se critica la democracia como parte del liberalismo, porque no funciona, nos lleva a crisis, etc. Y también se cuestiona en este caso la economía liberal o del libre mercado. Entonces, en países como Italia y Alemania, que tienen gobiernos totalitarios, van a empezar a desarrollar una idea de una economía mucho más controlada por el Estado, una economía mucho más centralizada. Entonces, no podemos dejar, decían ellos, no podemos dejar todo al libre mercado, porque ya vimos lo que pasó en Estados Unidos. Si se deja todo libre para que cada quien produzca y compre lo que quiera, se puede producir especulación o sobreoferta, ¿ya? Y una consecuencia fundamental de todo eso es que en general, en todo el mundo, entre 1930 y 1970, el Estado, ya sea en cualquier sistema económico, ya sea capitalista o ya sea comunista, el que sea, el Estado va a tener una mayor importancia o mayor preponderancia dentro de la actividad económica como tal, ¿ya? El Estado ahora va a fiscalizar mucho más, el Estado va, por ejemplo, a dirigir industrias en muchas partes, el Estado va a dar subsidios o préstamos para que las industrias puedan desarrollar su actividad económica a nivel general, ¿ya? Ya, entonces con eso nos quedamos de la crisis del 29 y con la crisis económica de Estados Unidos, que también hace que otros países del mundo entren en crisis. Por ejemplo, o sea, Alemania recibía mucho dinero de Estados Unidos, después del 29 no recibe más y entra en crisis. Latinoamérica ya no puede vender tantos productos a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos deja de comprar y también entra en crisis, hay gobiernos militares en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces, para resumir, estos 5 puntos hacen de alguna manera o generan que el liberalismo entre en una situación de colapso. Primero dijimos los totalitarismos, segundo el movimiento obrero, 3 la cultura de masas, 4 las vanguardias artísticas, ¿ya?, que criticaban el arte del siglo XIX, el arte liberal burgués, y por último crisis económica y política, que ya lo explicamos en relación a lo que ocurrió en el año 1929. ¿Ya? Ya. La actividad que viene es bastante breve. Les voy a pedir hacer un pequeño resumen o síntesis de algunos elementos de esta clase, más un par de videos que les voy a dejar acá abajo en la descripción, ¿ya? Así que vean los videos complementarios, son todos bastante breves en general, y les voy a dejar también el PDF del libro del ministerio para que ustedes lo tengan ahí. Recuerden que si quieren revisar o repasar el tema de las vanguardias y la cultura de masas, eso está en la página 24, donde se ve el tema de las vanguardias, y la página 26, donde se ve el tema de la cultura de masas. ¿Ya? Quedamos hasta acá, me despido, ojalá les haya servido. Cualquier duda me escriben, cuídense mucho, respeten la cuarentena, ojalá que nos podamos ver pronto en la medida de lo posible. ¿Ya? Que estén súper, un abrazo, cuídense, nos vemos, chao chao.